Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a la hora que vayan a ver este video, no lo sé. Y para los que prefieren a su profesora de inglés, es su asignatura favorita, hello. Hoy estoy estrenando, miren, este micrófono que solamente es así como accesorio, porque bueno, realmente no funciona. Tengo que comprarme un micrófono mejor, ¿vale? Para grabar las clases, pero bueno, este me sirve así como para engañar, que estoy grabando con este micrófono, pero no es así. Entonces, voy a dar un inicio, una introducción a esta unidad que es la temporada final, ¿vale? Finalmente termina la asignatura con esta unidad. Se logró Venezuela después de 30 y largas semanas de trabajo, después de un recorrido importante por diferentes aspectos de la lingüística, se logró. Estamos en la sexta unidad, que al principio parecía muy lejana, pero fíjense, ya estamos sexta unidad, nos restan unas pocas clases para finalizar la asignatura, donde han tenido la oportunidad de ver desde otra perspectiva la lengua, la lingüística y saber que psicolingüística no es castellano. Entonces, ahora ustedes dirán, pero bueno, ya vimos psicolingüística que no era castellano, entonces sociolingüística que es así como un castellano fancy, un español fancy, pues no, lamento decirle, bebés, que no, no es así. La sociolingüística se corresponde con el estudio de las lenguas en su contexto. Es decir, ya vamos a dejar de ver la lengua como algo así prescriptivo, rígido, para entender que hay otros usos pragmáticos que van más allá de lo correcto, de la incorrección o de la corrección, porque definitivamente hay otros factores que juegan, que forman parte de la lengua, como por ejemplo esa interacción entre los hablantes, la sociedad y la lengua. Entonces, eso nos da una visión como muy diferente de la lingüística, una visión más flexible, una visión más amigable, que bueno, la lengua no es nada más lo que está correcto y lo que está incorrecto, es también lo que está en el medio, el uso que le dan los hablantes a esas lenguas. Entonces, para no extenderme más en esta presentación, voy a hablar acerca de sociolingüística, la unidad con la que terminamos esta asignatura, que ha sido un trabajo arduo, que pasamos desde la comunicación, pasamos por semiótica y semántica, pasamos por comunicación escrita, pasamos por psicolingüística, pasamos por comunicación oral u oratoria y terminamos con el estudio amigable y social de las lenguas en su contexto. Entonces, para no extenderme más, porque no quiero hacer esta clase más larga que cuello de jirafa, vamos con lo que vinimos. Y es que en este episodio final, en los capítulos finales de nuestra asignatura, vamos a estudiar sociolingüística. Y me permito la incorrección, que no es incorrección porque así se pronuncia, al menos para los centrales, de qué es sociolingüística. ¿Qué es eso? Así mismito, con aspiración consonántica, lo escribí, porque la sociolingüística me permite analizar eso. Entonces vamos a ver sociolingüística, ¿qué es eso? Vamos a ver una definición, vamos a ver cuáles son los campos temáticos de esas área de estudio. Vamos a ver cuál es la variación, cuáles son las variaciones lingüísticas que pueden ocurrir y vamos a estudiar también cuáles son los factores sociales que influyen en el lenguaje. Entonces comenzamos como todas las clases, ¿con qué? Con un meme. Entonces fíjense que la migración ha traído un fenómeno de incorporación, de ampliación de contextos culturales del mismo español. Entonces, fíjense que a veces cuando la gente se va de aquí, por ejemplo, a Ecuador, de aquí, por ejemplo, a Perú, a Argentina, cuando hemos migrado a otros sitios donde compartimos el mismo idioma, pasan cositas como cuando me hablan de palta, banano, poroto, la cara de uno es esa, al principio, porque uno ya va, pero es que ¿qué es palta? Ah, es que palta es aguacate. Entonces hay algunas regiones eh, donde el aguacate no es aguacate, es palta, pero es la misma fruta. Entonces, eso nos habla de otros contextos que usan diferente la lengua. También, por ejemplo, banano, o sea, banano, ¿qué es eso de banano? Para nosotros eso es cambur. ¿Quién le dice aquí banano al cambur? Por Dios, nadie.
poroto. Díganme cuando mi hermana me dijo no sé qué cosa, mi hermana está en Argentina, los porotos negros. Y yo, mejor dicho, no sé si poroto se refiere específicamente a caraotas negras, pero sé que usan poroto para las caraotas. Y yo, poroto, ay, perdón, me dijo las caraotas. Y yo, niña, pero tienes un montón de años viviendo allí y ya se te olvidó que las caraotas se llaman caraotas. Entonces, fíjense que ahí el contexto cambia. Aunque estamos hablando de la misma lengua, la sociedad es distinta y las realidades son distintas y el uso de la lengua es distinto, a pesar de que compartimos el mismo idioma o la misma lengua que es el español. Entonces ahí vemos, comenzamos a ver esos conceptos de variaciones. ¿Por qué? Porque la lengua varía de acuerdo a las sociedades y a los hablantes. Entonces, para nosotros aquí, la palta, el aguacate es aguacate, vale, habla bien, ¿qué es eso de palta? El cambur, o sea, aquí regiones que le dicen al cambur, cambur, nosotros nada más, o sea, eso no existe. Eso no existe en otros lados. Olvídense que ustedes van a ir a otro lado donde haya cambur, por cierto, que tiene que haber cambur, como por ejemplo Ecuador, y ahí le van a decir el cambur, le van a decir, pero ¿qué me estás pidiendo? Y así muchas otras palabras que están de acuerdo a la sociedad donde se habla esa lengua. Entonces, las caraotas aquí son caraotas, pero en otro lado, por ejemplo, en Argentina, que está mi hermana, es poroto. Entonces, fíjense que la migración nos dio como una ventana más amplia para salir de nuestra sociedad y a incorporarnos a otras y con eso ajustarnos a su lengua, a las designaciones que ellos tienen para las mismas cosas que nosotros tenemos. Entonces, las realidades, el campo de estudio de la sociolingüística justamente es cómo las realidades o los contextos sociales o la sociedad eh, hacen que la lengua varíe. Fíjense que nosotros aquí a los niños, a los bebés, le decimos si es bebé muy chiquito, bebé, o también hay otras regiones donde le dicen pelado o chamito, o ahora váyanse ustedes a Chile. A los niños pequeños le dicen guagua. Y para mí guagua es así como que, ¿qué? Entonces, bueno, esos cambios que se dan de acuerdo a las sociedades de la misma lengua, que se denominan dialectos, que los vamos a ver más adelante, están relacionados directamente con el contexto social. Entonces me interesa que ustedes se lleven en claro, tengan claro, que la sociolingüística lo que hace es analizar cómo el contexto y la lengua varían en función de los usos que le dan los hablantes. Y hablo de los hablantes de la misma lengua, porque hablar de otra lengua ya es hablar de otra cosa totalmente diferente. Entonces, cuando hablamos de sociolingüística, es el estudio de la relación entre sociedad y lengua. Yo recuerdo que cuando yo vi en un semestre una asignatura que se llamaba Lengua y Sociedad, es lo que viene siendo sociolingüística, pero yo lo vi así, lengua y sociedad. ¿Por qué? Porque es esa relación. Cómo de alguna manera la sociedad condiciona la lengua y la lengua condiciona la sociedad. Y aquí me voy a detener un momento a hablar de algo que no está explicado en las láminas, pero me pareció interesante como hipótesis. Fíjense que hace, creo que el siglo pasado, hubo un señor que fue el precursor de la sociolingüística, aunque él no la designó como ciencia. Él comenzó a hacer estudios antropológicos para estudiar la variedad de las lenguas y así poder llegar a una unidad. Entonces él decía que no era viable. Este señor se llama Wilhelm von Humboldt. Este señor mencionaba que no hay posibilidades de una lengua universal porque existen tantas lenguas como realidades haya que designar. Fíjense entonces que nosotros no podemos hablar que la lengua de nosotros, el español venezolano, es igual, por ejemplo, al español argentino, porque nos rodean contextos totalmente diferentes y nos rodean realidades totalmente diferentes. Entonces, nosotros aquí vinimos a saber lo que era un mate gracias a los argentinos. Nosotros somos consumidores de café, pero ellos en su contexto social, la bebida social es el mate. Entonces, eso designa a la realidad y al contexto cultural de ellos. Entonces,
Hago esta acotación porque más adelante, después que este señor dice que no existe la posibilidad de una única lengua, debido a que no existe una única realidad para todos los hablantes, más adelante otro señor que se llama dos, que son Sapir y Whorf, retoman en algo que se llama la tesis de Sapir y Whorf, ese tema de cómo la lengua de alguna manera guarda relación con las realidades que nosotros tenemos que designar. Entonces ellos en un ejemplo que yo vi mencionan que, por ejemplo, en Alaska existen no sé cuántas palabras diferentes para designar a los diferentes estadios de la nieve. Nosotros aquí, nieve, lo hemos visto por fotos o por ahí, por el Pico Bolívar, cuando, ay, nevó, vemos la nieve. Pero nosotros nieve es nieve, nieve es blanco. Y resulta que en Alaska existe más palabras, más colores para designar los diferentes, más colores, más palabras, más otra realidad con respecto a la nieve, porque es que ellos necesitan, mira, es así como los puntos de maduración de uno aquí. Lo voy a hacer la analogía. Aquí el cambur está verde, está pintón, está maduro. Entonces, ok, allá a lo mejor ni saben lo que es cambur y mucho menos van a saber cuáles son los puntos de maduración. Así como nosotros no tenemos por qué conocer los diferentes estadios de la nieve que ellos tienen porque nosotros no tenemos esa realidad aquí. Entonces hago mención a esto porque de alguna manera la lengua está condicionada a los contextos y a las sociedades donde se desarrolla. Entonces prosigo después de este inciso que me desvié bastante, pero bueno, ya espero que hayan entendido el punto, que es que la lengua y la sociedad guardan una relación y se manejan en un contexto cultural. Entonces, retomo, la sociolingüística en concreto estudia las lenguas en su contexto social. Es decir, para yo comprender el español de aquí o el español de otro lado, debo estudiarla en contexto. Debo estudiarlo como una lengua viva, como una lengua en constante transformación, en el lugar donde yo estoy, entendiendo que no hay incorrecciones en los usos, en la práctica de las lenguas, no hay incorrecciones, porque son usos que le dan los hablantes. Por ejemplo, cuando yo uso la palabra, por ejemplo, boleta para referirme a algo que no es la boleta como lo define la Real Academia Española, yo debo entender que el diccionario boleta, que la palabra boleta, tiene otra significación en función de los usos que han hecho los hablantes de eso. Está bien, está mal, es el uso que se le da. En sociolingüística no hablamos de es correcto o es incorrecto. Eliminamos ese uso, le damos un uso más pragmático a la lengua, más flexible, más amigable, entendiendo que es un organismo vivo y que lo que hoy para nosotros resulta que no está ajustado, en unos años puede evolucionar y convertirse. Yo siempre menciono el ejemplo de trolear. Trolear era un verbo del cual nosotros hace 20 años no podíamos tener ni idea que eso iba a existir. Entonces se hizo esa adaptación en función de que los usuarios en ese uso constante se llevó a la Real Academia Española y la admitieron. Entonces, en ese sentido, la forma más práctica de estudiar la lengua es desde la sociolingüística. Estudiar las lenguas como un ente vivo que vive en constante transformación y en su contexto social. Por otra parte, también tenemos que la sociolingüística establece correlaciones entre el comportamiento lingüístico y el contexto sociosituacional. También, tenemos que entender que puesto que atiende la sociolingüística a los aspectos pragmáticos, fíjense que yo hago énfasis en el asunto pragmático, porque cuando nosotros hablamos de otros niveles de la lengua, por ejemplo, el gramático o sintáctico, hablamos de corrección, hablamos de rigidez, pero cuando hablamos de sociolingüística es estudiarlo en su contexto, o sea, qué es lo que está haciendo la gente, por ejemplo, ahora con la cultura digital, incorporando palabras, incorporando formas discursivas, incorporando una serie de cosas que se dan en la práctica, muchas veces alejadas de la gramática, pero es el uso que le está dando la gente
y que no se desestima que en algún momento sea admitido como, bueno, también es una forma válida. También privilegia la perspectiva social. Fíjense que cuando hablamos de perspectiva social, hablamos de la cultura e intenta comprender cómo se manifiesta la variación, qué factores la determinan, qué variantes lingüísticas caracterizan los distintos grupos sociales. Entonces, cuando yo hablo de perspectiva social, hablo de que es un punto respetable que de acuerdo a la cultura, de acuerdo a diferentes factores que influyen en el uso de la lengua, pues no hay incorrección, no hay más que el uso que le están dando los hablantes, listo, de acuerdo a una región, de acuerdo a un estatus social, de acuerdo a diferentes variantes que vamos a ver más adelante, pero es el uso que le está dando la gente. Más allá de la corrección, es el uso que le dan en el contexto. Ahora bien, ¿cuáles son? Entendiendo que el objeto principal de estudio es el análisis o el estudio de las relaciones lenguaje o lengua y entre la lengua y la sociedad, tenemos que mencionar que también ella tiene unos campos temáticos. Estos campos temáticos son cómo las personas hablan diferente dependiendo de la localidad donde viven, de su edad, de su escolaridad. A eso lo conocemos como variaciones o variantes lingüísticas. Por ejemplo, yo creo que cuando empezamos clases yo hablé de ciertos fenómenos que se daban que no, la gente, ay, pero es que el español venezolano, el español habla, venezolano, la gente de venezolana habla muy mal. No, eso no es un factor de corrección e incorrección. De acuerdo a ciertas variantes, en el caso, voy a mencionar, de la geografía. Fíjense que nosotros, yo lo voy a presentar más adelante, tenemos regiones dialectales o zonas dialectales en Venezuela. Entonces, cuando yo hablo de eso, yo voy a diferenciar que, por ejemplo, en la región andina se ejecuta la lengua de una manera. Entonces, el tratamiento de la región andina es de usted, no como nosotros los centrales, que somos confianzudos, que a todo aquel le decimos tú. Además de eso, ellos respetan y pronuncian las S en posición intermedia y final. Es decir, ustedes van a escuchar a un andino sibilando con todas las S, pero ustedes escuchan a un central y van a ver como el principio de la lámina, que es eso, asco, los ojos, bueno, los ojos o unen también, pero son características de la región. Eso está bien, está mal, no, son características del español de acuerdo a la región, que eso es lo que se encarga de estudiar la sociolingüística, para entender que el idioma es algo flexible, no es rígido, atiende a diferentes características, a diferentes variaciones. Entonces, de la localidad donde viven, de su edad, será lo mismo hablar con una persona de 20 años que hablar con una persona de 70 años. No es igual. El uso del lenguaje es totalmente diferente. También si vive en la capital o si vive en una zona rural, eso influye en su ejecución de la lengua. También la escolaridad, suponemos que una persona que ha alcanzado un mayor grado de escolaridad habla mejor que uno que tiene un bajo nivel de estudios o de escolaridad que muy probablemente recurra al uso de vulgarismo. No es determinante la escolaridad, pero sí influye. También tenemos que, como campos temáticos, cómo dos lenguas pueden ser utilizadas en un mismo lugar y las implicaciones sociales y lingüísticas que eso tiene. Esto es para los casos, por ejemplo, que se maneja la diglosia. Cuando hay dos lenguas que cohabitan, no es el caso de nosotros. En el caso de Venezuela hablamos español, ahora que bueno, la gente le ha metido así como un poco a los extranjerismos, a los anglicismos, pero aquí el idioma sigue siendo la lengua que prevalece, la lengua materna es el español. Entonces, para casos, por ejemplo, como Canadá, en Canadá existe regiones donde en el mismo país se habla francés y se habla inglés. Entonces ahí hay una doble, cohabitan dos lenguas. Entonces, en función de qué los hablantes eligen una y otra, habría que estudiarlo. De eso se encarga la sociolingüística.
También, por ejemplo, en México, yo recuerdo que cuando yo vi sociología, porque la sociolingüística es es un estudio interdisciplinar, así como lo es la psicolingüística, que se nutre de la antropología, se nutre de la sociología, se nutre de la lingüística. Esa, cuando yo vi sociolingüística, recuerdo que un profesor mencionaba que a él le molestaba cuando en México ellos decían que se identificaban con el proceso cultural americano, estadounidense, norteamericano, porque las raíces mexicanas son muy fuertes con respecto a la cultura y realmente el proceso cultural de ese país tiene más que ver con, con lo ancestral, con las tribus, con la etnia que se desarrolló ahí y no tiene mucho que ver. Entonces, muchas veces los mexicanos, me imagino que de zonas más próximas, tienden a identificarse más con ese proceso norteamericano e incluso con la lengua, con el inglés, pero realmente ellos todavía tienen muchas lenguas, ellos conservan lenguas indígenas, su proceso cultural está más arraigado a, a, a la cultura, digamos, maya, quiché, y de alguna manera, o sea, ahí no deberían cohabitar dos idiomas porque realmente el idioma de ahí es el español, igual que para nosotros en Venezuela. Entonces, que se hayan incorporado anglicismos no quiere decir que allá haya diglosia, que haya dos idiomas. El idioma oficial de allá es el español. Entonces, eso con respecto a los procesos culturales, a con lo que la gente se identifica, a lo que la gente cree, porque la lengua forma parte de la identidad. Entonces, si yo digo que yo me identifico más con el inglés, o sea, tú te estás identificando con otro proceso cultural, con otras costumbres. Y miren, si hay algo que decir, es que en México se conservan muchísimas costumbres, eh, por ejemplo, ancestrales de, de sus orígenes, de sus raíces. Entonces, digamos que, bueno, a veces uno como que no entiende, pero la lengua tiene un poder importante en la identidad. Por eso es que cuando conquistan un territorio, lo primero que se hace es la imposición, porque eso no son procesos amistosos, se hace la imposición, el cambio del idioma oficial, porque son formas de dominación. Ojo, yo no es que estoy diciendo, no me estoy metiendo aquí a izquierdista, pero sí hay que reconocer que la lengua tiene un poder importante en la identidad y eso también lo vamos a ver. Y luego, con respecto a campos temáticos, también tenemos cómo las personas interactúan y se comunican entre sí, reflejando aspectos culturales y sociales propios. Es lo que les mencionaba, o sea, cómo de alguna manera la lengua es identidad y cómo desde mi identidad yo logro relacionarme con otros para darla a conocer, para dar a conocer semejanzas, para dar a conocer diferencias. Y definitivamente la lengua tiene el poder de unificar, tiene el poder de llevar consigo cultura. Así que cuando nosotros hablamos una lengua, estamos hablando de cultura que tiene muchísimos años, que se ha preservado y que se seguirá preservando en función del uso que le demos. Espero que esto haya quedado claro. Discúlpenme la propaganda política, pero es que, bueno, sí hay aspectos ahí importantes en el uso de la lengua. Ok, entonces ahora voy a hablar acerca de la variación lingüística. ¿Qué es eso de variación lingüística? Yo recuerdo que no, creo que fue en la unidad anterior, yo hablé de variedades. Variedades en funciones de algo que me interesaba tocar. Sin embargo, aquí lo vamos a hablar. Las variaciones o la variedad lingüística es un término que empleamos en sociolingüística. Se emplea este término para referirse a las distintas maneras de expresar una misma noción en el marco de un idioma. Entonces, ¿cuáles son esas posibilidades que yo tengo para decir algo de una manera diferente, aún siendo en el mismo idioma? Lo que mostré al principio. Cuando yo hablo de palta, hablo de aguacate en otra zona, pero estamos haciendo referencia a lo mismo. Entonces, ¿por qué allá es palta y por qué es aguacate? Bueno, allá existe otro proceso cultural y aquí existe otro. ¿Por qué el cambur nada más, zonas donde se dice cambur nada más en Venezuela? Porque eso obedece
a un vocablo indígena que nosotros hemos conservado a pesar de los años que haga que se empleó eso. Pero nosotros todavía conservamos eso. Entonces, eso también habla de, bueno, en otros lados es banano porque el contexto, la cultura es otra, pero para nosotros es cambur. Entonces, eso nos da de alguna manera identidad. Las variaciones son, o la variación es una característica de todas las lenguas vivas. No hay posibilidad de que las lenguas sean estáticas. Aunque la lingüística estudie, digamos, la lengua de una manera como disociada, más rigurosa, más abstracta, la sociolingüística nos trae como al ejercicio que hacen los hablantes de esa lengua. Y en ese sentido, ese ejercicio no es estático. Ese ejercicio se conserva, se mantiene en transformación. Entonces, ahí vemos que, bueno, van a seguir existiendo variaciones, van a seguir en función del uso de los hablantes y mientras sea una lengua viva. Ahora, el día que la lengua ya deje de progresar, que deje de incorporar, que deje de evolucionar, es porque ya esa lengua de repente está en otro proceso que ya no está activa. Entonces también cuando hablamos de variedades lingüísticas o de variación, hablamos de dialecto. Y entendemos por dialecto que es una variedad lingüística que se distingue de otras por su vocabulario, fonología y gramática, que además debe estar ligado históricamente a una lengua. Fíjense que cuando hablamos de dialecto, hablamos entonces de cómo entendemos, de acuerdo a el vocabulario, la fonética, perdón, la fonología y la gramática, una lengua. Entonces, podemos tener dialectos de diferentes tipos. Los dialectos se agrupan en geográfico, que es el sociolecto. Cuando yo hablo de geográfico es de acuerdo a las regiones. Dentro de Venezuela nosotros tenemos zonas dialectales. Ya mencioné, por ejemplo, que en Maracaibo hay un dialecto relacionado con la geografía que le da unas características a ese español. En la región andina hay otra zona dialectal producto de, bueno, cómo ejecuta esta gente el español a pesar de que estamos en el mismo país. En la región andina, en Maracaibo, la región central hace otro uso, la región oriental tiene otras características de vocabulario, fonológicas y gramáticas, es decir, tiene otro dialecto producto de la geografía. Entonces nosotros podemos identificar zonas dialectales de acuerdo a la geografía, que son los geolectos. También de acuerdo a las características sociales de los grupos, podemos definir diferentes tipos de dialectos. Entonces ustedes verán un dialecto, por ejemplo, de la clase media alta, que no sé si ustedes recuerdan, si tienen que recordarlo, es difícil de recordar el video de Caracas Ciudad de Despedida. Fíjense que ellos lo podemos clasificar en un dialecto geográfico o en un geolecto que ellos pertenecen a la zona central. Pero si los analizamos desde lo social, ellos pertenecían a una clase social privilegiada, probablemente media alta, que lo que conocemos como cifrinos, lo que generó que su forma de su argot, su manera de hablar, no resultara del todo agradable porque hasta era muy marcada esa diferencia social o ese sociolecto que ellos representaban. Entonces, ellos eran la representación de supuestamente una clase media alta, conocida como cifrina, entonces eso también era un dialecto, que no fue el gusto de todo el mundo, es otra cosa, pero eso se corresponde con un sociolecto o un dialecto social. Cuando hablamos de variedades diacrónicas, también hablamos de variedades que son productos del tiempo. Por ejemplo, hay gente que se aferra a la idea de que en algún momento se dijo, no sé, aiga, por ejemplo. Entonces, sí, pero aiga se dijo, no sé, hace 100 años, ya aiga no se dice. Entonces, ya hubo una variedad, sí, hubo una variedad producto del tiempo o temporal que se ajustó. Eso evolucionó, porque generalmente la lengua evoluciona, no involuciona. Entonces,
Bueno, si antes decíamos, por ejemplo, la calor, porque eran zonas rurales, ya eso evolucionó, yo digo, el calor. Entonces, hay gente que se queda defendiendo el arcaísmo, bueno, pero es que sí se decía y así está bien, ok, se decía, pero ya no se dice. Entonces, hay también variaciones dialectales de tipo diacrónicas, que en el tiempo hubo una evolución y esa forma cambió de la calor a el calor. Sin embargo, hay sitios, regiones que aún conservan eso, pero se considera un uso como rural. Así que bueno, si dicen la calor, bueno, ya pueden pasar a decir el calor, ya saben que eso quedó como arcaico. Entonces, además de estas variaciones dialectales que ya vi, que pueden ser geográficas, sociales o diacrónicas, también tenemos otras que yo en un momento también mencioné, que eran variedades diafásicas o de registro. Cuando yo hablo de registro, es ese cambio que yo obligatoriamente debo hacer cuando paso de una situación como con un interlocutor a otra. Entonces, por ejemplo, si yo voy en el autobús, yo me comunico o uso la lengua de una determinada manera porque estoy en un sitio coloquial, porque estoy en un sitio que me permite cierta flexibilidad. Pero yo sé que cuando de repente estoy en una situación académica, debo hacer un cambio de registro, un cambio a una variedad de repente un poco más formal. También se menciona ahí que, bueno, los registros pueden ser formal, coloquial o vulgar. Vulgar, ustedes saben que no tiene nada que ver con la grosería, sino con los usos inadecuados o incorrectos de la lengua. Entonces, por aquí conseguí esto que me pareció bien interesante para explicarle las zonas dialectales, las variaciones específicamente geográficas que existen en Venezuela. Fíjense que, bueno, ahí mencionan que es una lengua, que es un dialecto, es una modalidad o variación de una lengua que se usa en un determinado territorio. Entonces, cuando hablamos de dialecto, hablamos de que puede ser, en este caso, geográfico, pero también mencioné que podía ser social y que también podía ser temporal. Entonces, este específicamente es un dialecto geográfico o geolecto. Entonces, ¿cuáles son las zonas de acuerdo a la ubicación? A la ejecución del español en la ubicación geográfica. Entonces, tienen dialectos de Venezuela. El país cuenta con diferentes dialectos según su ubicación geográfica. Estos se dividen en 5 regiones: central, oriental, llanera, andina y occidental. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, en la región occidental destaca el voceo y el tuteo. O sea, el voceo es usted y el tuteo tú. Tiene un acento y uso de palabras distintivos al de las otras regiones. Se habla en el estado Zulia y en algunas partes de Falcón. Entonces, fíjense que esto me pareció interesante porque ellos dan las características de acuerdo a la región o de acuerdo a la ubicación geográfica. Tienen la región andina, que ya yo también la mencioné, es diferente por el uso de usted y un acento similar al andino colombiano. Se usa en Trujillo, Mérida, Táchira y parte de Barinas y Apure. Una característica es usted para todos. Perdón, cuando hablé de voceo es vos. Vos sabés. Yo no tengo mucha gente conocida maracucha, pero el voceo se refiere al vos. Y ellos, los andinos, a diferencia de la región occidental, usan es usted. Y puede ser su mamá y usted le dice, usted sabe mamá, y eso es característico. Eso es el tuteo, eso no es allá. Y también ellos hacen la pronunciación de las S en posición final, a diferencia de los centrales que aspiramos todos esos sonidos. Entonces, tenemos que en la región oriental destaca la transliteración, es decir, lo que nosotros conocemos como trueque L en R. Y también el ceseo, pronuncian la C, la S y Z como la Z española. Nueva Esparta, usado en Nueva Esparta y otras ciudades costeras. Entonces, por ahí uno de los ejemplos que yo nunca superaré fue el ejemplo de Francisca, que dijo que ella se llamaba Berkis, que tenía una conocida que se llamaba Berkis, pero bueno, se escribe con L o con R, con R o con L, porque si me dices Berkis es porque se escribe con R. Berkis con L. Entonces, bueno, ya estaba clara que hacía el trueque, pero a nivel fonético, pero a nivel escrito, ella sabía que era Berkis con L. Entonces, ese trueque
LR, en vez de decir falda, dicen farda, se corresponde con la región oriental. Ahora, cuando voy a la región central, es el acento percibido como estándar de Venezuela, usado en el Distrito Capital y en los estados Vargas, Miranda, Aragua y Carabobo. Pero déjenme decirles que ese acento no es ningún estándar. Bueno, neutro, no es neutro. Y de hecho se parece mucho al de los costeños de Colombia. Y tiene unas características particulares, como yo lo mencioné, la aspiración consonántica, el trato del tuteo, o sea, el español de la región central es diferente al de las otras que mencioné, tiene otras características fonéticas incluso. Y con respecto a la región llanera, es considerable un léxico aborigen, producto de la fusión de ambos idiomas, las letras S se aspiran, se habla en los estados llaneros del país. Ellos tienen una fonética bien particular, los que tengan conocidos llaneros saben que es así y uno los reconoce por la forma de hablar. Dialecto extra, mencionan aquí, en las zonas más deprimidas del país, barrio, se emplea una jerga. Recuerden que, bueno, esto aquí está mal planteado, no es jerga, es argot, de malandreo, bastante mal vista, ya que es usada por delincuentes, es una mezcla entre dominicano y puertorriqueño, cambiando la R por la L. Entonces ellos hablan ahí que el uso de cierto argot, pero no es jerga, es argot, eso lo vimos en clase. Bueno, también forma parte de los dialectos. Bueno, sería así como el léxico boleta, bueno, algo así. Ahora, para culminar, porque ya voy cerrando las ideas, no solamente hablamos de que los factores vienen, o sea, las variaciones son productos de la geografía, de lo social o del tiempo, sino que también existen otros factores, que son los factores sociales, que influyen. O sea, pero ya eso es como cómo el individuo influye en ese uso de la lengua. Entonces, ahí hablo de llamados sociolingüísticos o extralingüísticos porque están fuera de la lengua, pero igual son importantes y son la edad. Yo mencionaba, es igual hablar con una persona de 15 años que hablar con uno de 60. Para nada es igual, porque ahí hay otros usos lingüísticos producto del contexto de cada una de estas personas. Influye el sexo, yo una vez mencioné, bueno, está asociado el uso de diminutivos, por ejemplo, en las mujeres, que si de repente yo escucho un hombre, ay, me voy a probar este pantaloncito, uno lo ve así como que ya va, pero esto como que aquí pasa algo, porque hay usos que están determinados, que se consideran para ciertos sexos, sin que eso sea motivo de discriminación, pero hay como formas que uno considera que están más asociadas al sexo femenino que al sexo masculino, por ejemplo. También influye la profesión, eh, el nivel sociocultural de las personas, el nivel de instrucción. Suponemos que una persona que ha estudiado más tiene una mejor manera de hablar o una manera distinta, hace un mejor uso de la lengua. Procedencia geográfica, ya lo mencionamos en el dialecto geográfico, y también la etnia. Ahora bien, ustedes dirán, pero que tiene que ver una cosa con la otra, que tiene que ver que pasamos de castellano psicolingüística que no es castellano y que entonces no es rígido, pero sí es rígido. Yo sé que ustedes muy probablemente no sean lingüistas, pero en el ejercicio del uso de la lengua todos de alguna manera lo somos. Y más ustedes que la herramienta principal de abordaje terapéutico es la comunicación y es la lengua. Entonces ustedes necesitan reconocerse en otros, sabiendo que a pesar del uso que hagan de la lengua, seguimos siendo seres sociales que necesitamos comunicarnos. Y si ustedes no logran entender que aunque esta persona no tenga los mismos factores eh, sociales que ustedes, no tengan el mismo conocimiento, pero si ustedes no logran entender, no van a hacer un abordaje positivo o eficiente de lo que ustedes, de la situación que ustedes necesitan. Entonces, de alguna manera, los conocimientos sociolingüísticos nos ayudan a reconocernos lingüísticamente como seres sociales, porque recuerden que
El hilo conductor de toda esta asignatura ha sido la comunicación. Y la comunicación para ustedes es fundamental porque es el primer mecanismo de abordaje que ustedes van a tener con esa persona. Y necesitan conocer que aunque existen parámetros, que aunque existen, la lengua es un organismo vivo, que sigue evolucionando, que se sigue incorporando y que tiene un sentido más pragmático que el que establecen los libros, pero que no necesariamente es el correcto. Entonces ustedes entenderán a partir de ahora que en función de muchas cosas o de pocas cosas que la gente tenga, pues se comunican, hablan a partir de eso. Y hay que aprender a ajustarse a esas realidades y a esas maneras comunicativas. Entonces, nos ayuda a reconocerlos lingüísticamente como seres sociales y a entendernos como humanos en general. Entonces, fíjense que conocer que, bueno, detrás de cada persona que habla hay un contexto, hay una realidad, a lo mejor muy ajena a la de nosotros, pero a través de esa comunicación nosotros podemos hacer un enlace con esta persona que, aunque aparentemente tengamos unas realidades tan diferentes, nos unen un mismo hilo que es ser hablantes de la misma lengua y ser hablantes de y pertenecer a un contexto cultural. Con esto finalizo porque yo no pensaba extenderme tanto, pero bueno, ya ustedes saben que yo me extiendo. Entonces cierro la clase con esa reflexión y con esta que lamento decirles que nos queda una clase más. Hasta la próxima, amiguitos. Entonces voy a dejar en Classroom cuál es la actividad que vamos a hacer con esto. Espero que la clase se haya entendido, espero que a partir de ahora puedan entender que más allá de lo prescriptivo y lo rígida que es la lingüística sola, la lingüística le da la posibilidad, la sociolingüística nos da la posibilidad de abordar de una manera más flexible y entender que a través de la lengua, que es un ente vivo, que es un organismo en evolución, pues nosotros podemos entender diferentes realidades y diferentes contextos, aunque compartimos la misma lengua, las realidades no son iguales de una región a otra, de un país a otro, incluso compartiendo la lengua. Espero que la clase sea de provecho. Feliz fin de semana para todos.